Acércate, hijo mío, hija mía, y siéntate a mi lado solo un momento. Hay historias que el alma esconde con tanto recelo que las arrugas de la piel ya no son suficientes para contenerlas. Acompáñame mientras me adentro en la increíble y dolorosa historia de cómo el amor incondicional que le di a mi propio hijo se convirtió en la llave de mi propia jaula. Pero antes de continuar, te pido que hagas algo por mí, quédate hasta el final y escucha cada palabra, porque esta confesión es el grito que mi garganta ahogó durante décadas, y necesito que seas tú quien finalmente lo escuche antes de que mi voz se apague para siempre. Bobogen personalizado. Mostrar raciocinio. La sala está en silencio, salvo por el rítmico tic-tac del viejo reloj de pared que ha medido cada segundo de mi soledad. Él está aquí, mi hijo, Ricardo, sentado frente a mí, llenando el pequeño espacio con una presencia que me roba el aire. Me pregunta cómo estoy, si necesito algo, y su voz, envuelta en una falsa suavidad, es como una caricia de lija sobre mi piel. Le respondo con monosílabos, sin levantar la vista del suelo gastado. Su visita de cada domingo es un ritual macabro, una obra de teatro donde él interpreta al hijo devoto y yo a la madre silenciosa. El aroma de su colonia, la misma que ha usado durante 30 años, se aferra a las cortinas, a los muebles, a mis pulmones y me recuerda que no hay escapatoria, ni siquiera en mi propia casa. Él termina su café, dejando la taza sobre la mesita de centro con un cuidado exagerado. Luego se inclina hacia mí, sus ojos fijos en los míos, y extiende su mano para tomar la mía, que descansa sobre el brazo de mi sillón. Madre, te ves pálida, murmura, y esa preocupación fingida es más cruel que cualquier insulto. Siento como cada músculo de mi cuerpo se tensa. Sus dedos, a punto de rozar mi piel, desatan una ola de pánico helado que me recorre de pies a cabeza. En un acto reflejo, un movimiento que no controlo, retiro mi mano con brusquedad, como si su contacto quemara. El gesto es tan violento y repentino que el silencio se rompe en 1000 pedazos, dejando al descubierto la verdad que siempre escondemos. Su expresión cambia a una de desconcierto, de dolor casi teatral. ¿Qué sucede, mamá? Solo quería, empieza a decir. Pero su voz se pierde en la distancia. No lo miro a la cara, mis ojos están clavados en su mano, ahora suspendida en el aire. Esa mano, más vieja, sí, con manchas y venas pronunciadas, pero inconfundiblemente la misma, la que me sujetaba con fuerza en la oscuridad, la que me tapaba la boca para ahogar mis sollozos. La luz que entra por la ventana arranca un destello de su anillo de bodas, y ese brillo dorado es el fósforo, que enciende el infierno de mis recuerdos. Siento que el aire se vuelve denso, pesado, y las paredes de esta sala comienzan a encogerse, asfixiándome lentamente, igual que las de mi antiguo cuarto. Cierro los párpados con fuerza, en un intento inútil por borrar su imagen, pero ya es tarde. El presente se disuelve y soy transportada a otro tiempo, a otro lugar. El tic-tac del reloj se convierte en el sonido de la lluvia golpeando un techo de lámina, y el aroma de su colonia es reemplazado por el olor a tierra mojada y a miedo. Estoy de vuelta en esa casa, en esa habitación, atrapada en una noche que se repitió durante 10 años. La historia que voy a contarles no nació aquí, en esta sala, sino en el silencio de aquellos muros, en la complicidad de un pueblo que prefería no ver. Mi verdad ha esperado demasiado tiempo en la oscuridad. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí contamos las historias más impactantes y reales que no verás en ningún otro lugar. No te quedes fuera de nuestra comunidad. Suscríbete ya y acompáñanos en cada estreno. Todo comenzó en la quietud que dejó la muerte de mi esposo, Antonio. La casa se sentía inmensa y vacía, y el silencio era un zumbido constante en mis oídos. Ricardo, con apenas 16 años, se irguió en medio de esa desolación y se proclamó el hombre de la casa. Yo, en mi ceguera de madre afligida, vi en ello una bendición. Mi niño, mi único apoyo,
asumiendo una carga tan pesada. Él se convirtió en mi sol, la única luz en la penumbra de mi viudez. Vivíamos en las afueras del pueblo, rodeados de campos de maíz, y esa soledad, que antes compartía con mi esposo, ahora la llenaba por completo la presencia protectora de mi hijo, o eso creía yo. Pronto, esa protección comenzó a sentirse, como una soga que se apretaba lentamente alrededor de mi cuello. Ricardo ya no solo me cuidaba, me vigilaba, cuestionaba mis conversaciones con las vecinas en el mercado, me preguntaba por qué había tardado 10 minutos más en volver de la iglesia. Yo, tontamente, lo justificaba. Es que me quiere mucho, se preocupa por su vieja madre, le decía a doña Elvira cuando me la encontraba, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Estaba tejiendo una coartada para él, pero en realidad estaba construyendo mi propia celda, reforzando los barrotes con la excusa del amor filial, un amor que él estaba aprendiendo a torcer a su antojo. Nuestro pueblo era de esos lugares donde las paredes tienen oídos y las ventanas, ojos. Un lugar de fachadas blancas y almas grises, donde la reputación lo era todo y la verdad era un artículo de lujo. Ser una viuda joven era llevar un letrero invisible que atraía la lástima y el juicio a partes iguales. Mi única misión en la vida, mi obsesión, era mantener nuestro apellido limpio, que nadie se atreviera a manchar la memoria de Antonio. Esa presión social, ese miedo constante al que dirán, se convirtió en mi cómplice silencioso. Me enseñó a callar, a sonreír, a fingir que todo estaba en perfecto orden, sin saber que el verdadero desorden estaba creciendo dentro de mis propias paredes. La primera vez ocurrió en una noche de tormenta, con los relámpagos iluminando intermitentemente la cruz que colgaba sobre mi cama. Escuché el crujido de las tablas del suelo en el pasillo, un sonido que conocía bien, pero que esa noche sonó distinto, amenazante. Cuando la puerta de mi cuarto se abrió, pensé que era un sueño, una pesadilla, pero era él. No diré más de lo que pasó, porque no hay palabras para describir cómo se siente cuando el cielo se te cae encima. Solo recuerdo su susurro contra mi oído, un susurro que congeló mi sangre. Tranquila, mamá, ahora yo te cuido. Y en esa frase, entendí que había perdido a mi hijo y había ganado un monstruo. A la mañana siguiente, el sol brillaba como si se estuviera burlando de mí. El mundo seguía girando, los pájaros cantaban, pero mi universo personal se había hecho añicos. ¿Gritar? ¿A quién? Decir que mi propio hijo, la luz de mis ojos, se había convertido en mi verdugo. Me habrían llamado loca, peor, aún, me habrían llamado pecadora. Lo vi en la cocina, preparándose el desayuno, y con una naturalidad que me partió el alma, me pasó el salero. Ese gesto tan cotidiano, tan normal, fue la bofetada más grande de todas. Fue la confirmación de que la noche anterior no había sido una pesadilla, y ahí mismo, en ese silencio sepulcral de la cocina, decidí enterrar mi voz. Así comenzó. Mi condena no era una violencia de golpes, no siempre, era peor, era una tortura psicológica, un juego macabro de su mente contra la mía. Me amenazaba con irse y dejarme completamente sola. Me recordaba que sin él yo no era nadie. Me convenció de que lo que pasaba entre nosotros era un pacto, un secreto oscuro y necesario para mantener a nuestra familia a flote. Usó el amor inmenso que yo le tenía como un látigo. Me convertí en una sombra que deambulaba por mi propia casa, sirviéndole la comida a mi carcelero, lavándole la ropa a mi agresor. Mi hogar se transformó en el escenario de un crimen continuo y silencioso. En mi desesperación, busqué una salida en el único lugar que se me ocurrió, el confesionario. No me atreví a decir la verdad. Por supuesto, hablé en clave, con metáforas, sobre una gran oscuridad en mi hogar, un pecado que me aplastaba el alma. El padre Miguel, un hombre bueno pero anclado en su tiempo, me recetó la única medicina que conocía, rezos y resignación. La familia es sagrada,
hija mía, el demonio tienta a los jóvenes. Debes ser fuerte y rezar por él, me dijo. Sus palabras, que buscaban ser un bálsamo, se sintieron como un clavo más en la tapa de mi ataúd. La casa de Dios me había cerrado sus puertas. Poco a poco, me aisló del mundo. Si alguna amiga venía a visitarme, Ricardo siempre encontraba una excusa para que la visita fuera corta. Mi madre está muy cansada hoy, decía con una sonrisa encantadora que todos le creían. Pronto, las visitas cesaron, las amigas dejaron de llamar. Él se aseguró de cortar cada uno de los hilos que me unían al exterior, hasta que el único mundo que me quedó fue él. Era mi sol y mi sombra, mi sustento y mi condena, mi compañía y mi soledad. Yo lo observaba todo desde el pasillo oscuro de mi propia mente, aceptando mi destino, creyendo que no merecía nada más que esa vida de servidumbre y miedo. Los años pasaron como un largo invierno sin fin. El abuso se convirtió en una rutina tan predecible como el amanecer. Aprendí a desconectar mi mente de mi cuerpo, a ser una espectadora de mi propia vida. Cocinaba, limpiaba, cuidaba del jardín con una eficiencia mecánica. Para el pueblo, éramos el ejemplo perfecto, la viuda honorable y su hijo trabajador y devoto que nunca la abandonó. Nadie podía ver las grietas que surcaban mi alma. Nadie sospechaba que la casa, tan limpia y ordenada por fuera, estaba podrida por dentro, con los cimientos carcomidos por un secreto que amenazaba con derrumbarlo todo en cualquier momento. Recuerdo perfectamente el día que trajo a una muchacha a casa. Se llamaba Lucía, era joven, llena de vida, con una risa que resonó en las paredes silenciosas de mi hogar como una campana de iglesia. Sentí una mezcla horrible de celos y alivio. Celos no era eso, era miedo, miedo de que él le hiciera a ella lo mismo que a mí, y un alivio egoísta y vergonzoso, porque su presencia significaba que esa noche, quizás, él me dejaría en paz. La miré a los ojos, tratando de enviarle una advertencia silenciosa, un grito mudo de huye, pero ella solo me vio como a la madre de su novio, y él la exhibía frente a mí, como un trofeo, una prueba de su poder. Durante mucho tiempo me culpé, repasaba mi vida una y otra vez, buscando el error. Fui demasiado cariñosa después de la muerte de Antonio, creé un niño débil que se convirtió en un hombre cruel. Hubo algo en mi forma de mirarlo, de hablarle, que le diera permiso. La sociedad nos enseña a las mujeres a buscar en nuestros bolsillos las culpas de los hombres. Su crimen se convirtió en mi vergüenza, una carga pesada que arrastré en secreto, creyendo que era un castigo divino por una falta que yo desconocía. Mi propia mente se había puesto de su lado, repitiendo sus justificaciones, asegurándose de que la puerta de mi jaula permaneciera siempre cerrada por dentro. Al llegar al 10º año, yo ya no era una persona, era una costumbre, una rutina, una cáscara vacía. El dolor se había transformado en una anestesia constante, un zumbido sordo que me permitía funcionar. Ricardo ya era un hombre hecho y derecho, y aunque los abusos se habían vuelto más esporádicos, la atmósfera de terror era permanente. Él lo controlaba todo, el dinero de mi pensión, las llaves de la casa, las horas de mi día. Yo había olvidado quién era Alma, solo existía en función de él. Era la madre de Ricardo, nada más. Había perdido mi nombre, mi voluntad, mi identidad. Estaba en el fondo del pozo, sin saber que, a veces, solo cuando tocas fondo puedes encontrar el impulso para subir. Ocurrió en un martes cualquiera, uno de esos días grises y monótonos que se parecían tanto unos a otros. Ricardo había ido al pueblo a hacer unos recados y la casa, por fin, estaba en calma. Era un silencio frágil, un respiro corto que yo atesoraba y temía a partes iguales. Estaba en mi cuarto, limpiando el polvo del viejo tocador de mi madre, cuando mis manos, temblorosas como siempre, tropezaron con un pequeño espejo de mano con marco de plata, un regalo de Antonio de nuestro primer aniversario. Se deslizó de
entre mis dedos y cayó al suelo, haciéndose añicos con un estruendo que pareció un disparo en medio de la quietud. Me arrodillé para recoger los fragmentos, con el corazón encogido por el mal presagio. Fue entonces cuando lo vi, en uno de los trozos más grandes. No vi mi rostro completo, sino un fragmento, un ojo, una mejilla surcada de arrugas, el temblor de un labio, y en esa imagen rota, no reconocí a la mujer que veía cada mañana. Vi a una extraña, una anciana, aterrorizada con la mirada perdida en un abismo de sumisión. Por primera vez en 10 años, no vi a la madre de Ricardo ni a la viuda de Antonio. Vi a una prisionera reflejada en los escombros de su propia vida, y algo dentro de mí, una brasa que creía extinta, se encendió. No fue tristeza ni miedo, fue rabia, una rabia pura, fría y lúcida que me recorrió entera y me devolvió la vida. Dejé los cristales rotos en el suelo, como un testamento de lo que acababa de morir, mi silencio. Me levanté y sentí una firmeza en mis piernas que no recordaba. Caminé con un propósito claro hacia el armario y saqué una pequeña maleta de cartón, la misma con la que había llegado a esa casa llena de sueños hacía tantos años. Empecé a guardar mis cosas, las pocas que sentía verdaderamente mías, un par de vestidos, la fotografía de mis padres, el rosario gastado de mi madre. Cada objeto era un paso hacia la libertad. No estaba huyendo, estaba reclamando mi vida. En ese momento, escuché el sonido del motor de su coche acercándose. Mi corazón latió con fuerza, no de pánico, sino de una extraña y poderosa calma. Entró en la casa llamándome con esa familiaridad que ahora me repugnaba. «Madre, ¿ya?» «Volví», gritó desde la entrada. Salí de la habitación y me planté en mitad del pasillo, con la maleta en la mano. Su sonrisa despreocupada se congeló en su rostro al verme. Sus ojos se clavaron en la maleta y su expresión se endureció. «¿Se puede saber a dónde vas?», preguntó, y su voz tenía ese filo autoritario que siempre me había hecho temblar. Pero esta vez fue diferente. Lo miré directamente a los ojos, sin bajar la vista, y vi a un hombre patético, un cobarde disfrazado de gigante. «Me voy», le dije, y mi voz sonó firme. «Clara, esto se terminó. Ricardo, para siempre». Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en un instante. «Tú no te vas a ningún sitio, ¿me oyes? Tú deberes estar aquí, conmigo», espetó, avanzando hacia mí para sujetarme del brazo, su movimiento de siempre. Pero yo ya no era la misma mujer de hacía 10 minutos. No retrocedí, levanté mi mano libre, con la palma abierta, deteniéndolo en seco. «No vuelvas a tocarme en tu vida», ordené, y en mi voz resonó el poder de cada lágrima que me había tragado. «Tú perdiste todos tus derechos sobre mí esa primera noche. Ya no te tengo miedo». Se quedó quieto, con la mano suspendida en el aire, mirándome como si fuera un fantasma, y en ese instante, supe que era libre. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo, con Ricardo paralizado en el pasillo, con su máscara de furia desmoronándose para revelar al niño asustado que era en realidad. Yo no esperé a ver el final de la obra. Di media vuelta, y con una calma que no sabía que poseía, caminé hacia la puerta principal. El pomo se sintió frío y real bajo mi mano. Al abrirla, la luz del sol me cegó por un instante, como si estuviera saliendo de una cueva oscura después de años. Puse un pie fuera, luego el otro, y no miré hacia atrás. Cada paso sobre el camino de tierra era un grillete que se rompía. El aire olía a polvo y a libertad. No tenía un plan, solo la dirección de una prima lejana en la ciudad, pero por primera vez, tenía un camino, uno que yo misma había elegido. La vida fuera de esa jaula fue como aprender a caminar de nuevo. Al principio, cada sonido en la noche me sobresaltaba, cada hombre que levantaba la voz en la calle me helaba la sangre. El miedo era un fantasma persistente, pero poco a poco, comencé a redescubrir el mundo y, lo que es más importante, a redescubrirme a mí misma.
Encontré una alegría inmensa en cosas pequeñas, el sabor de un pan dulce en una panadería, la calidez del sol en mi rostro durante un paseo por el parque, la risa de los niños jugando. Aprendí a perdonarme por mi silencio, entendiendo que la vergüenza nunca me perteneció. Mi sanación no fue olvidar, fue recordar quién era yo antes de él y luchar por traer a esa mujer de vuelta. Mi verdadera victoria no fue escapar, fue volver a vivir. Y aquí estoy ahora, una anciana llena de arrugas que son el mapa de mi viaje. Cuando me miro al espejo, ya no veo a una víctima, veo a una superviviente. Supe que Ricardo se mudó a otra ciudad, se casó y tuvo su propia familia. No sé si alguna vez sintió remordimiento. Francamente, ya no me quita el sueño. Le quité mi miedo, y al hacerlo, le arrebaté todo su poder sobre mí. Su historia terminó para mí el día que salí por esa puerta. La mía, mi verdadera historia, comenzó en ese preciso instante, y te la cuento a ti, con el corazón en la mano, para que sepas que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre es una promesa. Nunca es tarde para reclamar tu propia vida. Si esta historia te conmovió, demuéstralo ahora mismo. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perder ninguna de nuestras historias reales que cambian vidas. Comenta: el amor no tiene precio si crees en la bondad humana, y comparte este video para que más personas descubran la verdad detrás de estas historias.